herederos de Dios. Repitan todos conmigo, herederos de Dios. ¿Escucharon, hermanos? ¿Todos? Vamos a repetirlo. Herederos de Dios. Romanos 8:17. ¿Están listos? Entonces vamos a hacer lectura de la palabra. La palabra del Señor dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Dando un gloria a Dios, pueden sentarse. Gloria al Señor. El Señor siga añadiendo bendición a cada uno a través de su preciosa palabra. Cuando escuchamos la palabra, lo más hermoso de escuchar la palabra es vida. La palabra nos rejuvenece, hermanos. La palabra, hermano, nos embellece de adentro hacia afuera. Gloria al Señor. Entonces, cuando le pregunten, hermana, hermano, ¿qué se está haciendo? Que usted pueda decir: estoy leyendo la palabra, estoy escuchando la palabra, por eso me veo joven. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a aprovechar la oportunidad. Herederos de Dios. Amén. Todos tenemos esa preciosa bendición, especialmente cuando la palabra del Señor dice: cuando estamos en Cristo Jesús. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amén. Para que hayamos sido llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, hay algo muy especial. Si la palabra nos está diciendo que nosotros somos herederos, ¿qué ha pasado? Cuando hay herederos, cuando hay un heredero a una fortuna, tiene que ser que quien ha fallecido, el padre o la madre, ¿verdad? Pero en este caso, herederos de Dios. Entonces, quien falleció en la cruz del Calvario fue el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Entonces, en esa invitación maravillosa, porque el apóstol Juan dice que a todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Ahora, tenemos un tremendo compromiso. Si somos herederos, si somos hijos de Dios, entonces tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, hablando de herencia, si estamos hablando de herencia, tenemos que tener un Padre que nos ha dejado una herencia. Y la Biblia dice que Jesucristo es ese Padre que nos ha dejado esa herencia maravillosa. Vamos a pasar, hermanos, al libro de Proverbios. Gloria al Señor. Quiero utilizar dos citas bíblicas. La que ya leímos en Romanos, que probablemente al ratito regresemos a esa porción. Y vamos a leer también en el libro de Proverbios. Amén. Proverbio capítulo 28 y el verso 10. Amén. Amén. ¿Todos están listos? Allí está. Amén. La proyección. Vamos a leerlo al unísono. Todos. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en sus mismas cosas, mas los perfectos heredarán el bien. Repitamos la última partecita, que dice: mas los perfectos heredarán ¿quién? El bien. Heredarán el bien. Entonces, vamos a hablar de cosas maravillosas. Si somos herederos y somos hijos de Dios, entonces, ¿qué pudiéramos decir? Hemos heredado cosas maravillosas. Gloria al Señor. Los perfectos. No es que ya estemos volando, sino que estamos en vías de perfección. ¿Por qué? Porque el Señor dijo muy claramente: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Cuando la palabra nos santifica al escucharla, entonces hay un proceso. Estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. Porque el mal, la palabra es como un hacha, está cortando todo el mal que haya adherido a cada uno de nosotros. Y lo más poderoso, lo más precioso, está obrando desde lo profundo del corazón. Amén. Nos está haciendo un proceso interno
Y eso se va a reflejar ¿dónde? En el rostro, en la alegría, en el corazón. Entonces hay alegría en medio del pueblo del Señor, en medio de los hijos de Dios, porque somos herederos. Amén. Entonces ahora vamos a ver qué heredamos. Gloria al Señor. Si la palabra nos está diciendo que los perfectos heredarán el bien, qué bendición tan maravillosa. Amén. Repitamos todos. Heredarán el bien. Gloria a Dios. Entonces, somos herederos de cosas buenas, incluyendo todos los bienes terrenales. ¿Por qué, hermanos? Si la Biblia dice que el Señor es dueño del oro y la plata y de todo lo que ha sido creado, y nosotros somos sus hijos, entonces Él nos ha dado a nosotros que la bendición de poder gozar esta tierra y todo lo que hay en ella. Amén. Entonces usted no tenga temor en su corazón. A veces usted dice, no me merezco esto, no me merezco aquello. Si usted se considera un hijo de Dios, entonces usted tiene que estar gozoso. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo por su misericordia, por su amor. Es la gracia de Dios, no porque lo mereciésemos. Amén. Qué lástima para los ricos, que los ricos de este mundo desprecian el reino espiritual, porque ellos piensan que con la riqueza material lo pueden todo, lo tienen todo, pero la verdad no tienen nada. Amén. La Biblia dice, ¿qué te vale si te granjeares todos los tesoros de este mundo? Amén. Si a la final te mueres y no te llevas nada, pero teniendo a Cristo tienes riquezas materiales, riquezas espirituales, y ¿qué más? La vida eterna. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Entonces, hermano, somos herederos de cosas buenas, incluyendo todos los bienes terrenales. Ahora, nuestra herencia está tan asegurada que nada ni nadie podrá quitarla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nada ni nadie podrá quitárnosla ni privarnos de esa bendición maravillosa. Pues si tenemos a Dios de nuestro lado, nos rendimos a sus pies y le servimos, lo alabamos y lo glorificamos, entonces todas las bendiciones de Él son para nosotros. Entonces, que nada ni nadie nos prive de esas bendiciones. Amén. Nadie puede engañarnos para apartarnos de esas bendiciones del Señor. Si nosotros somos guiados por la palabra, entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a todas estas bendiciones. Y no podemos permitir que el enemigo vaya a robarnos estas bendiciones. Amén. Cuando nos descuidamos en la lectura de la palabra, en esa comunión con nuestro Dios, nos privamos a veces de tener estas bendiciones de nuestro lado. Amén. El Hijo de Dios, el creyente, no puede decir, oh, estoy en un estado de derrota, sin dinero, sin gozo en el corazón. Algo te hace falta. Te has apartado de Cristo, no has tenido comunicación con tu Creador y necesitas volverte ¿a dónde? A la palabra. Amén. Bueno, vamos a hablar de nuestra herencia. Dice la palabra del Señor, tenemos una herencia preciosa, hermanos. Amén. Vamos a hablar de la herencia número 1, la sangre poderosa del Cordero. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repitamos. Nuestra herencia es la sangre poderosísima del Cordero. Amén. La sangre preciosa de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros, miren hermanos, esta es una herencia que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Dónde nos proveyó su sangre? ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y esa sangre derramada tiene un propósito. Amén. Para que cada uno de nosotros seamos limpios en la sangre de Jesucristo. Amén, amén. Entonces es una herencia preciosa, gloria al Señor. Hermano, usted necesita que su pecado sea borrado, sea limpio. Usted no tiene que hacer cosas especiales. Miren, la gente, hermanos, en el mundo sin Cristo andan haciendo cosas especiales. Tengo que subir al pico de la montaña, tengo que bajar al río más profundo, tengo que ir a la cueva para que mis pecados sean borrados. No, ¿quién dijo? La palabra del Señor dice que en el sacrificio que hizo ¿quién? Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una herencia, hermanos,
que no podemos desperdiciar. ¿Cuánto le dan la alabanza al Señor? La sangre poderosísima de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue obrando en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y lo más maravilloso que esa herencia nos concede a nosotros, nos concede una conciencia tranquila y en paz. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces, si sus pecados han sido perdonados por el sacrificio del Señor en la cruz a través de la sangre, entonces usted y yo tenemos que estar gozosos con esa herencia maravillosa. Amén. Tenemos que darle gracias al Señor y tenemos que tener una conciencia que tranquila, una conciencia alegre, porque el Señor ha perdonado mis pecados. Hay una promesa maravillosa. Dice: tus pecados los he borrado todos y los he echado ¿dónde? A lo profundo de la mar. Pero lo más maravilloso, dice el Señor, de tus pecados yo no me acordaré más. Amén. Oiga, qué herencia tan preciosa, hermanos. Tener acceso a la sangre de Jesucristo, eso es una bendición maravillosa. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces, no deje que el maligno, no deje que nada ni nadie le robe esa herencia. Amén. Muchos andan culpándose, muchos andan cabizbajos, tristes. Cometí este error, pequé, hice esta cosa, hice esto otro. Quiero decirle, la sangre de Jesucristo, acuda a la sangre del Cordero, gloria al Señor, y volverá a tener usted una conciencia tranquila. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. Amén. Entonces, la sangre poderosísima del Cordero, la sangre derramada, es parte de esa herencia que nos toca a nosotros, a los hijos de Dios. Amén. Ahora, otra herencia más, el amor de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que el amor de Dios ha sido plasmado en nuestros corazones? La Biblia dice: porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Entonces Dios me ama. Ahora, al yo aceptar al Señor Jesucristo, al aceptar ese sacrificio, al abrirle mi corazón, entonces Él viene con su amor, la gracia de Dios, y plasma su amor en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esa es una herencia más que nos ha dejado el Señor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios, hermano, está en nuestros corazones con un propósito especial. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Gloria al Señor. Cuando el Hijo no tiene al Padre, cuando ha perdido el Padre, o cuando el Padre se va lejos, ¿qué es lo que pasa? Los hijos están tristes, ¿verdad? Amén. Y los hijos están pensando: ¿cuándo vendrá mi papá? ¿Cuándo tendrá mi papá de regreso? Y para aquellos que ya su padre se ha ido definitivamente, que el Señor se lo ha llevado, entonces hay una tristeza, ¿verdad? Pero en los hijos de Dios no tiene por qué haber esa tristeza. Amén. Porque tenemos un Padre celestial que todo el tiempo nos apapacha con su amor. Él quiere acercarse, acariciarnos. Él todo el tiempo quiere estar con nosotros. Pero a veces nosotros somos los que nos damos el lujo de ¿qué? De hacerlo a un lado. Amén. Cuando no leemos la palabra, cuando no lo buscamos en oración, cuando no le cantamos alabanza, cuando no lo glorificamos, gloria al Señor, estamos haciéndolo a un lado. Pero Él siempre está esperando que nosotros, Él está esperando con sus brazos abiertos. Él es un Padre amoroso. Hermanos, la naturaleza de nuestro Dios es amor. Gloria al Señor. Entonces Él está esperando que cada uno de nosotros podamos experimentar esa herencia, esa bendición que el Señor ha plasmado en nuestros corazones. A su nombre. Entonces, el amor de Dios, hay un detalle muy especial. El amor de Dios no sufre variaciones. Amén. Él no es como nosotros, que hoy estamos contentos, estamos alegres y dando besos y abrazando a la familia y abrazando a los hermanos, ¿verdad? El amor de Dios no es así. El amor de Dios no sufre variaciones. El amor de Dios es el mismo.
porque Él es la esencia del amor. No es que Él tenga amor, Él es la esencia del amor y Él la ha plasmado ¿dónde? En lo profundo de nuestros corazones. Entonces, teniendo el amor de Dios, hermano, eso es una herencia preciosa. Nada, nada ni nadie puede reemplazar el amor de Dios. Amén. El amor de Dios, el único ser que puede imitar más cerca el amor de Dios es ¿quién? La madre. Amén. Y acabamos de celebrar el Día de las Madres. Qué tremenda bendición. Pero igual al amor de Dios, hermano, nada ni nadie. Amén. El amor de Dios no sufre variaciones. El amor de Dios no sufre cambios. Entonces, yo pienso, hermanos, que esta es una herencia muy preciosa también. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Amén. Otra herencia, la oración. Digan todos, la oración. ¿Y para qué sirve la oración? Para acercarnos a Dios. Amén. Para acercarnos a ese Padre amoroso, para comunicarnos con Él y para Él darnos ¿qué? Su poder. Entonces, ¿no considera usted que es una preciosa herencia? Gloria al Señor. Entonces nosotros, hermano, siendo conscientes de esta herencia tan maravillosa que el Señor nos ha dejado, tenemos que hacer uso de esa herencia, hermanos. Amén. No dejemos que el enemigo, no dejemos que el mundo absorba esa herencia. Hagamos uso de la herencia que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, vamos a estar en constante oración en la presencia de Dios. Hay muchos que dicen, yo no puedo orar porque yo trabajo todo el día, trabajo 2 turnos. Usted en su trabajo puede orar. Usted en su trabajo puede meditar en su corazón. Estar clamando, invitando al Señor. Señor, ayúdame por favor. Este trabajo es muy difícil. Este trabajo es muy peligroso. Este trabajo, ayúdame, Señor. Miren, hermanos, cuando a veces empiezo a hacer mi trabajo y tantos años trabajando en lo mismo, pero a veces me tocan algunas situaciones donde el trabajo se me complica y la mente como que no me da. Entonces, como que no puedo avanzar, no puedo despegar muchas veces. Y entonces, ahí mismo, hermano, empiezo a orar al Señor y lo invito. Señor, ayúdame por favor. Si tú eres el mejor, mi trabajo es hacer moldes. Entonces yo le digo, Señor, tú hiciste los mejores moldes de este mundo al hacernos a nosotros, al hacer toda esta creación de colores y tanta variedad. Entonces, Señor, te invito para que me ayudes. Y en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, la mente se despeja y empieza nuevamente el desarrollo del trabajo. Y cuando termino el trabajo, vuelvo y medito y digo, Señor, pero ¿cómo hice esto? Fuiste tú. Gracias, Señor. Amén. Entonces, tenemos que enseñarnos a hacer uso de esta herencia tan maravillosa que el Señor nos ha dejado. Entonces, vamos a repetirla si se acuerdan algunos. Primero, la sangre preciosa de Cristo. Segundo, que hemos mencionado, el amor de Dios. Tercero, la oración. Vamos a ver una más. La providencia de Dios. Otra herencia que el Señor nos ha dejado. Amén. La providencia de Dios que vela constantemente por nosotros. El amor de Dios teniendo cuidado de nosotros en todas las áreas, en toda dirección, para que no nos perdamos. Para que si de repente nos desviamos un poco del camino, el Señor vuelve y nos guía. Dice la palabra del Señor que el que ande por este camino, por torpe que sea que dice, no se va a perder. Amén. Entonces, la providencia de Dios es ese amor, esa sabiduría, esa gracia de parte de Dios sobre nosotros y con nosotros para guardarnos cada segundo que podemos avanzar en los caminos del Señor. Una alabanza para el Señor. Una herencia más. Los ángeles. ¿Sabía usted que los ángeles Dios los ha dejado para nuestro favor y para nuestro servicio, para nuestra protección? Ahora, no los dejó para que los adoremos. No haga un altar de ángeles en su casa, gloria al Señor. Ellos no necesitan ser adorados. Amén. Ellos
la naturaleza de los ángeles es servir. Amén. Dios los ha puesto para nuestro servicio y para la glorificación de Él. Amén. De esa manera ellos glorifican al Señor y nosotros tenemos esta herencia maravillosa. Alguien preguntaba, bueno, yo tengo un ángel en particular. Quiero decirle que usted tiene miles de ángeles alrededor, pero un ángel en particular, el ángel de Dios, el Espíritu Santo de Dios, velando por ti, velando por mí, cuidando de cada uno de nosotros. A veces nosotros tenemos que ausentarnos del hogar, pero la presencia del Espíritu Santo guardando el hogar, guardando la esposa, guardando los hijos, guardando los niños pequeños, los nietos que van a las escuelas. Amén. Entonces, esa herencia que Dios nos ha dejado, tan maravillosa, gloria al Señor. ¿Cómo no darle adoración al Señor? ¿Cómo no darle honra y gloria? Entonces los ángeles, desde los comienzos de la humanidad, Dios los ha utilizado. Y esa es una herencia para la raza humana, especialmente para los hijos de Dios. Amén. Entonces, nos sirven y nos protegen. ¿De qué manera? Día y noche. Amén. Ellos no descansan. 24/7. Gloria al Señor. Una vez más, una herencia más. El Espíritu Santo. Repitamos todos, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿No se siente usted rico en esta noche con ese tipo de herencia que el Señor nos ha dejado? Es una herencia de tipo espiritual, hermano. Pero a la vez, esa herencia abarca todo lo material. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la herencia que nos ha dejado? Las arras del Espíritu, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos santifica. Es el que hace el proceso de santificación en cada uno de nosotros. ¿De qué manera? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la lectura, los devocionales. Cada que nosotros nos arrodillamos en la presencia del Señor, es el mismo Espíritu Santo que está intercediendo por cada uno de nosotros. Aun cuando hablamos en lenguas, gloria al Señor, dice que el Espíritu Santo, que dice, intercede por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Qué herencia tan maravillosa la que tenemos. Y pensábamos algunos que estábamos pobres, que estábamos necesitados. No, Señor, usted y yo lo que somos es ricos, lo que estamos es ricos, hermanos. Porque si hay alguien rico en este mundo, no son los hombres que tienen joyas, plata, tesoros, propiedades, no, son los hijos de Dios. Amén. Y esta herencia preciosa que el Señor nos ha dejado acaba de corroborarnos, acaba de comprobarnos los ricos que somos nosotros los hijos de Dios. Una alabanza para el Señor. Conclusión. Todo esto, todo lo que podemos tener alrededor, todo lo que poseemos, todo lo que disfrutamos, es una bendición maravillosa de parte de nuestro Dios. Es la gracia de nuestro Dios. Amén. La Biblia dice, sea lo presente. Amén. Lo que estamos disfrutando ahora, lo que oímos, lo que vemos, dice, todo lo por venir, hablando de las riquezas espirituales que han de venir con el reino de Dios. Amén. Entonces dice, todo eso es nuestro. ¿Cuánto le dan la alabanza al Señor? Pues a veces se aflige porque no tiene un peso en el bolsillo, ¿no? Dele gloria al Señor. Mientras tenga vida, mientras tenga salud, mientras tenga el gozo del Espíritu dentro de su corazón, dele alabanza, dele honra al Señor. Vendrá el momento donde usted va a tener mucho dinero en el bolsillo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y no somos de las iglesias que están pregonando aquella abundancia de dinero. Venga, traiga 1,000, traiga 2,000 para que mañana va a ser rico. No. Estamos hablando, hermano, de las riquezas espirituales. Pero de igual manera, los fieles, Dios provee para cada uno, hermano. Dios sabe lo que te hace falta. Dios sabe lo que necesitas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo que tenemos que estar es muy agradecidos con el Señor. Teniendo a Jesucristo, hermano, lo tenemos que todo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Jesús es nuestro y nosotros ¿de quién? De Él. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces, por eso, hermano, vamos a estar de pie. Les invito a estar de pie. Alegrémonos y gocémonos en Él todo segundo de nuestra existencia.
Entonces, como hijos de Dios, tenemos un tremendo compromiso, sabiendo esta herencia que tenemos, ¿dónde? En nuestra alma, en nuestro espíritu. Hermano, todo esto lo tenemos, una tremenda bendición de parte de Dios, pero tenemos que tener también una tremenda responsabilidad cada uno de nosotros, esforzarnos como hijos de Dios. Amén. En el primer verso que leíamos allá en Romanos, vamos a repetir el primero acá, el que está en Proverbios, el Proverbio 28:10, vamos a repetirlo. Dice: el que hace errar a los rectos por el mal camino, dice, él caerá ¿dónde? En su misma fosa. Mas los perfectos, ¿qué dice? Heredarán el bien. Los hijos de Dios que estamos en vías de perfección, heredamos el bien, heredamos todas estas maravillas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y volvamos a Romanos capítulo 8 y el verso 17. Amén. Y miremos el compromiso entonces que se nos menciona. Y dice, y si hijos, ¿qué dice? También herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo el Señor. Si es que padecemos juntamente, ¿con quién? Con el Señor Jesús. Para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Gloria al Señor. Entonces, el camino del Señor, hermanos, no es fácil. Ahora mismo, nosotros ahora estamos teniendo un precioso servicio de adoración y de alabanza al Señor, ¿verdad? No tenemos ningún inconveniente, gloria al Señor. Y toda fuerza contraria que quiso de pronto infiltrarse, oramos y la reprendimos en el nombre de Jesús. Pero ahora mismo hay creyentes, hijos de Dios, igual que tú y yo, alrededor del mundo, que están pasando situaciones difíciles, hermano. China, India, donde están pagando con sus vidas para servir al Señor. Entonces, nosotros tenemos un tremendo privilegio, poder interceder por esos hermanos. Y el verso que leímos nos dice, si padecemos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. Tenemos que sacrificar, hermanos. Nosotros que no estamos teniendo esa persecución, podemos doblar nuestras rodillas y hacer uso de esta herencia que el Señor nos ha dejado, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sabiendo que tenemos el amor de Dios, sabiendo que tenemos la sangre de Jesucristo, sabiendo que tenemos la oración. Vamos a hacer uso, hermano, de esta herencia, gloria al Señor. Amén. A clamar por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, a clamar por las familias que no están ahora mismo, que están probablemente en necesidad, probablemente en pruebas, en dificultades. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y vamos en reconocimiento y en agradecimiento a la palabra de Dios. Vamos a decirle al Señor que lo amamos, que lo adoramos, que nos prepare, que nos llene la presencia de su Santo Espíritu para que podamos ser partícipes en el reino y para que podamos interceder por aquellos que están en el reino también en necesidad. Amén. Padre del cielo, te damos honra y gloria en esta hora, Señor. Gracias por este servicio, por este precioso servicio que podemos concluir en este momento. Gracias por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, que ha sido, Señor, ese estandarte que nos ha dado la fuerza, que nos ha dado la gracia y la sabiduría para poder glorificarte. Padre, estamos siendo edificados a través del Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, por esta bendición, esta herencia que has dejado en medio de los santos, la oración para interceder unos por otros, para bendecir a otros. Señor, glorificamos tu nombre y te imploramos por todos aquellos en necesidad alrededor del mundo, por cada una de las iglesias, los pastores, ministros, evangelistas, por cada uno de ellos, por nuestros familiares y aún por los que han de venir, Señor, a tus caminos. Todos aquellos que van a ser salvos y los vas a añadir a las iglesias para que todos ellos también sean herederos, para que todos ellos sean participantes de esta herencia espléndida que nos has dejado, Señor.
Gracias, Padre del cielo. En esta hora, a través de ese sacrificio poderosísimo en la cruz del Calvario, nos sentimos limpios, nos sentimos perdonados por tu sangre, Señor. Gracias, Padre del cielo. Gracias por todo lo que estás haciendo en medio de tu pueblo. Sigue bendiciendo, Señor, el resto de la tarde, el resto de la noche para cada familia, que todos podamos terminar en bendición, aún hasta cuando lleguemos a nuestros lechos, y que podamos seguir glorificando ese maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Padre, y el día de mañana, el resto del fin de la semana, declaramos maravillosas bendiciones para cada familia. En el nombre de Jesús, así lo declaramos y todos decimos amén. A su nombre.